Hola Simón, hola Hola, Laura, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo están? Muy bien todo muy bien ustedes. por suerte. El dúo de asesores más requerido y más querido por el notariado argentino y más solicitado en este momento. ¿No será mucho? ¿No será Ah, mucho? no es mucho. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos a, a este Instagram del Consejo Federal del Notariado Argentino. Les hago llegar el saludo de nuestro presidente, el escribano Molina, Diego Leandro Molina. Y bueno, como ustedes mandan ahora. Bueno, sabemos que estamos acá, ahí mientras se van conectando todos los colegas, esperemos de todo el país, nos convoca sobre todo el requerimiento de WIF que tenemos que llenar antes del 10 de enero. Se corrieron los plazos y tenemos hasta el 10 de enero, así que el que sea muy puntilloso va a poder hacerlo estos días, cuando tenga alguno de los feriados, el 25 de diciembre, por ahí, o en algún fin de semana, o si no, deja pasar el año 24 y con la tranquilidad de enero se pone a contestar. Lo que queremos hacer con este encuentro es darles las herramientas para que sea más sencillo, para que se entienda y que no haya malas interpretaciones sobre qué hay que poner en el formulario, teniendo en cuenta que es un formulario estadístico, Laura. No estamos hablando de un requerimiento formal de tipo administrativo por un expediente concreto, sino que de este modo la UIF lo que va a hacer es llenar datos para cumplir con una estadística de cada uno de los sujetos obligados sobre un periodo en especial. En este caso, el periodo es desde el 1 de marzo, en que empezó a regir la resolución 242, que nos rige a los notarios como sujetos obligados, y hasta el 30 de septiembre inclusive. O sea, los primeros 7 meses de vigencia. Entonces, de algún modo es como que nos están preguntando, bueno, estos primeros 7 meses, ¿cómo los vivieron? ¿Cómo interpretaron las normas? ¿Cómo se capacitaron? ¿Qué interpretaron? Y vuélquenme en esta planilla de datos la información que yo requiero para nutrir las bases, para tener una estadística general de determinadas operaciones con contenido económico. Es importantísima la palabra contenido económico de todo lo que vamos a informar acá. ¿Sí? Bien. Sí. Tengan en cuenta que, bueno, todos deben saber que llegó un primer requerimiento, ¿sí? Que tenía una fecha de presentación. Eso fue prorrogado, ¿sí? El nuevo requerimiento ya está vigente, llegó por notificación masiva de la UIF, o sea que ya se puede ingresar y se puede cumplir con el mismo. Este tiene vencimiento, como dijo Julián recién, el 10 de enero del 2025 y se modificó. O sea, el que habían enviado ya quedó sin efecto. Pero para quien lo haya enviado en su oportunidad y haya cumplido con ese requerimiento, la UIF no le hace enviar nuevamente este nuevo requerimiento. Ya tiene por cumplida la obligación y no hace falta que haga nada. Lo que vamos a hablar ahora es para todos los que todavía no enviaron el requerimiento, bueno, para que lo cumplan con el que está vigente y publicado actualmente en la página. Claro, perfecto. Así fue que el Consejo Federal, ante la llegada del primer requerimiento estadístico, llamémosle, hizo gestiones incluso para simplificar, ¿no es cierto?, el contenido del instructivo. Sí, se simplificó porque se acortó el periodo. En el requerimiento anterior incluía periodos del año pasado, sí, del 2023, y hasta la mitad del año en curso, 2024. Y bueno, era medio confuso porque estaba hablando de las actividades específicas que nosotros las trabajamos con la nueva resolución. Bueno, el nuevo requerimiento ya habla desde la vigencia de la resolución 242 y desde marzo hasta septiembre de este año. Bien, perfecto. Vamos a aclararle a todos los colegas que nos ven que para poder redactar, para poder realizar este requerimiento, tienen que ingresar con su clave y su usuario en la página de la UIF. Eso les va a desplegar un link donde van a llenar online toda la información, campo por campo, de lo que les pide. Como ese completar ese formulario es de una sola vez, no se puede hacer partido, es importante lo que el Consejo Federal está mandando
en estos días a todos los colegiados que van a hacer dos cosas, dos documentos. Por un lado, el PDF con las 39 preguntas de las que vamos a hablar ahora. Esas 39 preguntas son las que tienen que contestar. Entonces, la recomendación inicial que vamos a hacer es que tengan ese formulario impreso, lo vayan llenando como si fuera un borrador, y después, cuando tengan toda la información, recién se van a sentar con la computadora en el link online a completar la información y llegar hasta el momento final donde dice enviar y se nos da el acuse de recibo. Porque si en algún momento lo estamos haciendo sin toda la información y nos bloqueamos porque nos falta una suma, se nos quedó sin batería la calculadora o lo que fuere, no podemos dejarlo y volver al día siguiente porque tenemos que empezar de vuelta. Entonces, lo ideal es hacer este borrador, para lo cual el Consejo Federal manda este PDF para que tengamos anticipadas las preguntas. Tengamos presente que también, junto con ese PDF, les va a llegar un instructivo con recomendaciones que armamos con Simón para que tengan en cuenta. Obviamente, el que esté participando de este vivo y esté atento y tomando nota, como si fuéramos cocineros que estamos dando una receta, no van a necesitar ese instructivo porque es prácticamente lo mismo. Vamos a ayudarlos a llenar el formulario. ¿Te parece, Simón, que empecemos con el formulario? Sí, perdón, una pequeña aclaración. Es un solo formulario por registro notarial, ¿sí? En ese formulario se va a volcar la información de todo el registro. La notificación le llega al notario titular. Bien. Bien. Bueno. Tengamos presente que la información que se les va a requerir es conforme a los parámetros de la resolución 242 que ya manejamos. Entonces, lo primero que tenemos que refrescar todos es cuáles son las 4 actividades específicas. Después de las primeras preguntas que nos hacen formales, que son nuestro número de quit, nombre, apellido, el correo electrónico que registramos y demás, la primera pregunta importante a contestar es la número 7. Pero antes de hablar de la pregunta número 7, aclarémosle, Simón, el tema de la numeración. ¿Qué pasa con la numeración? Ok, el tema de la numeración, tengan en cuenta que nosotros vamos a ir mencionando las preguntas con un número, pero esa numeración que nosotros usamos es el formulario totalmente desplegado, porque uno va contestando y supongamos que me pregunta si yo tuve algún tipo de actividad específica en particular. Si yo pongo que no, no me abre los campos siguientes donde yo detallo la cantidad, los montos y demás. Entonces va cambiando la numeración, ¿sí? Exacto. Los números de los que vamos a hablar entonces son para los que digamos a todo que sí. Pero si un colega, por ejemplo, dice, no, yo en ese periodo no constituí ninguna sociedad, entonces hay una actividad específica que no hicimos. Cuando me pregunta, ¿usted constituyó sociedades? Yo le voy a poner no. Entonces no me despliega el resto de los campos que le va a hacer cuántas constituyó, con cuánto capital, etcétera. Entonces ya en vez de ser 39 preguntas pasan a ser 37 o 36. Entonces eso tengámoslo presente. La pregunta número 7, que es la primera importante, me dice modalidad de la actividad. En realidad, la modalidad de la actividad notarial, si bien puede ser presencial, virtual o mixta, de acuerdo a las jurisdicciones, en realidad, acordémonos que las actividades específicas, por la misma definición de la 242, es en protocolo. Y lo protocolar nunca, por ahora en la Argentina, es de tipo virtual ni mixto. Entonces, claro, siempre el requerimiento protocolar en las 24 jurisdicciones de la República Argentina es de tipo presencial. Es así que esa pregunta no hay otra forma de responderla más que poner presencial. ¿Por qué quedó la pregunta? Porque muchos van a decir, pero ¿para qué me preguntan lo obvio? Bueno, tengan en cuenta que muchas de estas cuestiones se lo preguntan a todos los sujetos obligados. Entonces, por ahí, un abogado, un contador o una compañía de seguros tiene que tener las opciones. Más allá de que con las preguntas de los 10.000 escribanos van a saber que no hay otra modalidad hoy por hoy de las actividades específicas que es la presencial. ¿De acuerdo?
Sí. Ok. Ya en la pregunta, sí. No, Dale. les iba a hacer una aclaración, que van a ir viendo que el formulario nos va ayudando un poco cuando nos recuerda cuáles son las actividades específicas para tener en cuenta, y también en las compraventas que tenemos que tener en cuenta los salarios mínimos vitales y móviles, que son los 700 salarios que siempre hablamos. Bueno, como fue cambiando, sabemos que eso tiene una actualización semestral. La misma resolución nos informa cuál era el valor del salario y nos hace el cálculo para facilitar el armado y la contestación del formulario. Claro, porque hasta junio teníamos un valor, ¿no? Claro. Y desde junio hasta septiembre en este caso vamos a tener otro. Pero ya el instructivo me va a aclarar cuánto es, o tenemos que decirlo ahora. El instructivo lo indica, ahí aclara que el salario el de diciembre, que nosotros tomamos para el primer semestre, nosotros igual empezamos en marzo a contestar, a veces el formulario empieza con información de marzo, era de 156.000 pesos, ¿sí? Y eso, como tiene una actualización semestral, a partir de junio tomamos 254.231,91, que es lo que la misma resolución me lo indica. ¿Lo indica? Bueno. Sí, está aclarado en la resolución, por eso digo que nos va ayudando con ese tipo de información para no tener que buscar, más allá de que todos más o menos lo manejamos. Bueno. A partir de esta pregunta número 8, entonces vale la pena que nos detengamos 2 o 3 minutos a hablar de las actividades específicas para que después sea más fácil el llenado del formulario. La primera es la más fácil de todas, es transferencia de dominio por compraventa de más de 700 salarios. Acuérdense que estamos hablando de la escritura traslativa de dominio por compraventa hecha en protocolo, valga la redundancia. No estamos hablando de boletos, no estamos hablando de otras realidades negociales, sino concretamente esa. Y los 700 salarios, que van a ser 109.200.000 o 177.962, si se trata a partir de julio. ¿Podés repetir el segundo, Julián? Sí. ¿El que a partir de julio? Sí, las operaciones de marzo a junio inclusive son 109.200.000. Lo dice el mismo formulario. Y a partir de julio a septiembre, 177.962.337 pesos. Huelga decir que van a ser operaciones en pesos o cualquier moneda extranjera con su equivalencia en estos montos. Si nosotros tuvimos, imaginemos, 5 compraventas de 100 millones de pesos, tenemos que decir que no tenemos ninguna de esas actividades específicas. ¿Por qué? Porque no supera el umbral. Solo nos interesa lo que supere el umbral en este primer caso. Bien. El segundo es lo que yo llamo fondeo, que es la organización de aportes o contribuciones para crear u operar o administrar personas jurídicas o estructuras jurídicas, ¿sí? Por ejemplo, el aporte de un bien o de dinero a una sociedad, el aporte a un fideicomiso mediante una adhesión, o la conformación de un negocio de consorcio, por ejemplo, para la construcción de un edificio, etc. Esos serían fondeos. Siempre, acá no tenemos umbral, pero siempre en protocolo, o sea, escritura. Si alguien piensa en un SRL que se hizo en un instrumento privado, no entra acá, por más que haya certificado la firma. Eso es muy importante tenerlo como norte. Bueno, la creación de personas jurídicas o estructuras jurídicas también es sencilla, porque sería la escritura de constitución. También podría ser estructura jurídica, un fideicomiso. Y por último, las sesiones de participaciones o de estructuras jurídicas, como ser una posición contractual de un fideicomiso, también sin monto. La única que tiene monto es la transferencia de dominio con causa en una compra-venta. Entonces, todo este anticipo es para contestar la pregunta número 8, que es muy genérica y básica. ¿Tuvo alguna de estas operaciones? ¿Ha tenido operatoria en el periodo solicitado? Esto es, ¿hizo por lo menos una de estas actividades específicas? ¿Sí? Yo digo, no tuve compraventas de más de 700, no hice ninguna sociedad, no hice ningún aporte, no hice ninguna sesión en protocolo, casi que se termina ahí el formulario, porque no me va a desplegar preguntas. Voy a decir no. Pero bueno, creemos que la mayoría de los colegas por lo menos una tuvo, y la respuesta va a ser afirmativa,
para continuar con la pregunta número 9, que lo dejo a mi colega Simón Lavaki. Bueno, la pregunta 9 viene derivada de la anterior, de la 8, y me va a preguntar la cantidad de actividades específicas que hice conforme respondí en la pregunta 8. Si yo dije que no, esta no se va a desplegar. Si digo que sí, me va a preguntar la cantidad. Cantidad que lo hace de manera genérica. Acá voy a incluir si hice una compra-venta, y si hice una constitución de una sociedad, si hice algún aporte a una sociedad. Bueno, incluyo todas las actividades específicas que hice en el periodo marzo-septiembre, y como recién remarcado Julián, siempre actividad protocolar. Vamos a dar un tip de uso. Yo no sé, Laura, si vos tenés el índice de protocolo en qué formato, pero yo te cuento que lo hago en Excel. Yo lo hago en Excel y le pongo número, fecha, folio, montos, y a partir de la 242 puse, por ejemplo, monto, PEP, sujeto obligado, entonces ya me da la información. Claro. Entonces, en mi caso, lo primero que voy a hacer es cortar el índice y llevarme a un archivo, exportar a un archivo de marzo a septiembre todas las casillas del Excel. Y después la voy a hacer lo que se llama la purificación, que es sacar todo lo que no es actividad específica. A través del comando sort o ordenar en español, a través de por ejemplo, voy a elegir por negocio jurídico, entonces me lo ordena por orden alfabético. Entonces me va a aparecer todos los poderes y yo voy a borrar de un plumazo todos los poderes porque no entran dentro de actividades específicas. Voy a borrar de otro plumazo los distractos laborales del 241, que es una pregunta que viene sonando mucho entre los colegas. ¿Tengo que informar? No. Los distractos laborales los he hecho. Las autorizaciones de viaje las he hecho. Las compraventas de menos de 700 las he hecho. Entonces me va a quedar acotado el universo de operaciones específicas una vez que esté purificado ese Excel, y ya por el numerito del costado voy a saber si son 37, 104, 2800. Esas son las cantidades de escrituras, que es lo que tengo que poner acá. La cantidad de operaciones. Operación para nuestro mundo notarial coincide con escritura pública hecha en protocolo. Entonces, ahí ya tenemos el número para responder. Tengamos presente de hacerlo despacito, porque después, matemáticamente tiene que ser lógico. Si yo acá contesto, vamos a decir, 14, y yo hice solamente compraventas y sociedades, si yo contesto 9 compraventas, tengo que tener 5 sociedades para que me dé 14. Claro. ¿Sí? Porque las preguntas que siguen se compadecen, lógicamente, con lo que estamos contestando acá. Vos me ibas a preguntar. Julián, de ese índice, yo sé, a ver, yo lo encuadraría como no específico, pero hay escribanos que me han dicho que sí que va. Entonces, por ejemplo, ¿vos depurás las donaciones de dinero efectivo? Las donaciones de dinero solamente van a personas jurídicas, porque entran en el segundo ítem que dice aportes y contribuciones a personas jurídicas o estructuras jurídicas. De padre a hijos, no. No. De tío a sobrino tampoco. De su participación en una sociedad, el padre. No te entendí la pregunta. Claro. El padre, el origen de los fondos del padre es el retiro de su cuenta particular de accionista. Pero es su dinero. Él viene y le dona a las hijas. Eso no. Bien. No. Perfecto. Bueno. La pregunta número 10 es una pregunta polémica. Vamos a ser cuidadosos al comentarla, Simón. Es facturación o ingresos del periodo del escribano, o sea, del sujeto obligado, y acuérdense que como estamos contestando por todo el registro, del titular y de los ascriptos. Acá deberíamos, si queremos responder, porque esta es una pregunta optativa, agarrar las facturas del periodo marzo a septiembre inclusive, sumarlas y poner acá ese número. De todas formas, acuérdense que existe el secreto fiscal y estamos amparados y por eso esta pregunta es optativa. Yo voy a optar por no contestarla porque estoy en mi derecho y lo ejerzo. Ahora pregunto, si en la factura hay, porque en la factura es por gastos y honorarios, se suman los totales. Es bruto, todo. Sí, la pregunta no apunta al honorario del escribano, sino a la facturación de la actividad específica que va a comprender los rubros que retuvimos, si es que hubo alguna retención o lo que esté facturado. Bien. No confundir
con la pregunta número 11, que esta sí es obligatoria, y que es otro número importante, que es el monto total operado, entendiendo como operado por la remisión a las actividades específicas que contestamos en la pregunta número 9. Es decir, que ahí voy a poner una suma de un número que es totalmente, ¿cómo decirlo? Tiene una lógica matemática, obviamente, pero es la sumatoria de todo el contenido económico de las actividades específicas del periodo. Por ejemplo, si yo tuve 3 compraventas, 2 sociedades y una cesión de acciones, ¿qué voy a poner ahí? La suma de las 3 compraventas, más el capital de las 2 sociedades, más el precio por el cual hice las 2 cesiones. Todo ese número sumado va acá, en la pregunta número 11. Claro. Recuerden que la 8 nos decía si hicimos actividades específicas. Después había una que nos dice la cantidad, y ahora esta lo que estamos haciendo es poner los valores de la sumatoria de todo lo que incluiríamos en la pregunta 8. Acá también hay que tener en cuenta que justo hoy me lo consultaron, una compraventa en donde se había pagado una parte del precio y hay un saldo. Se incluye el precio total de la operación, no lo que se pagó en la escritura en que intervenimos. Sí, es el monto total de la operación. Exactamente. En la pregunta número 12 me empieza a disgregar. Del monto ese total que yo informé en la pregunta 11, me dice, ahora mire con más cuidado, de todas esas, ¿cuáles se hicieron en efectivo? Efectivo, aunque suene ocioso decirlo, es todo aquello que no tiene bancarización ni ninguna otra mecanismo de cancelación, ¿sí? Es el dinero que uno toca y huele, ¿sí? Y lo cuenta con los dedos. Entonces, operaciones en efectivo, que serían las compraventas en las que el dinero pasó delante nuestro, aún aquellas en las que se pagó en efectivo en el boleto, si la constitución de la sociedad, no sé cómo es en Entre Ríos, Laura, pero acá los socios le dan adelante del escribano la plata al presidente para considerar integrado el primer capital, entonces ahí también tenemos verificado el efectivo. Si hay una sección de acciones en efectivo. Bueno, por oposición a todo aquello que no se pueda justificar de modo bancario. Acuérdense la importancia del dinero en efectivo como riesgo de lavado de activos, que está en el artículo 23 de la resolución 242, y tiene que surgir de la escritura. Esto también un recordatorio para todos los escribanos. Aprovechemos este momento para revisar nuestras propias redacciones. Esta pregunta tampoco es al azar. Tiene que ver con un artículo que es el 23, y que si nosotros hacemos operaciones en efectivo, tiene que quedar claramente escrachado el dinero en efectivo en el texto de nuestra escritura. Entonces, en el 12, operaciones en efectivo. A ver, voy a decir una cosa de estructurado y exigente, ¿no? Pero si yo puse 100 millones en el monto total, en efectivo tengo que poner o 100 millones, que quiere decir que todas fueron en efectivo, o 80 millones o 70 millones, pero nunca jamás voy a poder poner un número superior al que puse en el 11, porque si yo dije que el total operado son 100 millones, no puedo poner que en efectivo son 108 millones. Claro. Eso también para el autocontrol, digo, de que estemos haciendo las cosas bien en este modo previo. Bien. Pregunta número 13, como yo supersticioso, se lo dejo a Simón. No, se habla de el monto operado a través de transacciones en activos virtuales. La misma resolución dice, por ejemplo, Bitcoin o, bueno, cualquier tipo de criptomonedas. ¿Sí? Volvemos a lo que hablamos del principio. Tendría que ser una operación, una actividad específica, protocolar, y que se haya pagado con algún tipo de criptomonedas. En caso de que lo haya hecho, completo el importe. Si no hice nada, va a ir cero. Bien. Eso. Yo creo que casi todos vamos a poner cero. No hay operaciones con Bitcoin. Por lo menos protocolares dentro de las específicas. Por ahí certificamos algo, hicimos algún acta para el blanqueo, pero no son actividades específicas. La pregunta número 14 es por sí o por no. Si hicimos, ahora se focaliza en cada actividad específica, entonces me pregunta por la primera, que son compraventas de más de 700 salarios.
Si el escribano tuvo por lo menos una, la respuesta es sí. Si no tuvo ninguna, pondría que no. Y no se va a desplegar la pregunta 15, si puso que no. Si pone que sí, la pregunta 15 apunta a la cantidad de esas operaciones. Acuérdate, en el Excel que estábamos trabajando y que contestamos 87, ahora no vamos a mirar las 87, vamos a ver de esas solo las 35 compraventas. Y acá vamos a poner 35. La cantidad de operaciones. En la 16 tiene lógica, esas 35 operaciones que declaramos antes, la suma de los precios, pero ya no de todo, la suma de las compraventas exclusivamente. Entonces ahí nos focalizamos en la primera actividad específica. La 17, Simón. La 17 es el mismo razonamiento, pero aplicado. Dice si realiza operaciones de organización de aportes o contribuciones para la creación, operación o administración de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas. Como lo dijimos recién, la primera, cuando habla de esta categoría, es por sí o por no. Si yo tuve, pongo sí, me despliega los siguientes campos. Si no tuve, voy a poner no, y acá termina las preguntas vinculadas con este tema. En el caso que digo que sí, acá lo que hago, igual que la otra, me pregunta la cantidad, ¿cuántas hice? Eso sería la pregunta 18. Y si en la pregunta siguiente, que es la 19, voy a volcar los valores de esas actividades específicas vinculadas, de acuerdo a lo que contesté en la pregunta 17. ¿Sí? El razonamiento es igual. Primero me pregunta por la actividad específica, si hice o si no hice, qué cantidad y después los valores de esa actividad específica. En la pregunta 20, también por sí o por no, pero nos mezcla dos conceptos de actividades específicas que son la creación de sociedades, la creación de estructuras y la cesión de participaciones. Entonces, acá englobaría todo eso. Por ejemplo, hice 3 sociedades, un fideicomiso y 2 sesiones de cuota. Informo que sí, y cuando me pregunte cantidad, pongo 7. Y cuando me pregunten la pregunta 22, monto, tengo que sumar el capital de las 3 sociedades, el monto del fideicomiso, si lo tuviera, y el valor por el que se dieron las acciones en las 2 escrituras respectivas. Esa es la suma total para contestar la pregunta número 22, que nos agota la parte de operaciones específicas. Antes de pasar al siguiente campo, que ya nos cambia de tema, vuelvo con mi estructura matemática mental. Acuérdense que si nosotros tuvimos 87 operaciones declaradas y acá desgranamos en cuántas compraventas, cuántos fondeos y cuántas sociedades y sesiones de sociedades, la suma me tiene que dar lo mismo. Si yo contesté 87, tengo que dar 3 números que sumados me den los 87, para que tenga una lógica interna en el formulario. Para vos, claro. Si vas en un Excel, esto, hacer las columnitas y ya te va a tirar todo automático. Exactamente. Exactamente. El resto, calculadora en mano y a sumar. Sí. Y a modificar el Excel para el próximo. Exacto. A modificar el índice. Bueno. Siguiente campo, dale. Simón, la 23. Bueno, el siguiente campo habla de los clientes, ¿sí? Y nos empieza a preguntar respecto de los clientes. Reiteramos, siempre el cliente es el que interviene en alguna de las actividades específicas que tuvimos en cuenta para responder las preguntas anteriores del formulario. Me las vuelvo a enumerar, el requerimiento vuelve a enumerar las actividades específicas, que lo reitera en varias oportunidades, pero bueno, hace la enumeración. Y nos pregunta si, la pregunta 23 también es por sí o por no, si tuve clientes o no tuve clientes, ¿sí? Si yo no tuve actividades específicas, podría decir que no tuve clientes. Ahora, si tuve actividades específicas, voy a decir que tuve clientes. Sí. Es importante lo que dice Simón de circunscribirnos siempre a las actividades específicas. O sea, por la escribanía pasaron 100 personas, pero a alguno le certifica la firma, a otro le hice una fotocopia certificada, otro lo asesoré pero no se llevó ningún papel. Entonces, solo de las actividades específicas. Que fíjense que en el famoso Excel del que estamos partiendo, si yo tuve 87 escrituras, muy probablemente el número de clientes sea 87 por 2. Ahora vamos a ver que no es tan matemáticamente preciso. ¿Por qué? Porque en la compraventa puede haber una compraventa que él tenga 3 vendedores y 2 compradores, y ahí voy a tener 5.
Pero en la mayoría voy a tener un acreedor y un deudor, un comprador y un vendedor, 5 socios para la constitución de una sociedad, y tengamos presente que si yo tengo a un comprador, Laura Camejo viene a mi escribanía a hacer 5 compraventas en el año, para mí es un cliente, por más que sean 5 operaciones. Entonces, en la pregunta 94, que es cantidad de clientes total respecto de las actividades específicas, tener cuidado de eso, va a ser cercano a la cantidad de escrituras, pero no matemáticamente perfecto, ni multiplicado por 2, ni nada, pero va a tener algún tipo de criterio. ¿Sí? Bien. Sí. Remarco algo que, bueno, recién lo dijo Julián, cliente también es el vendedor, porque todo el mundo dice, no, el cliente y el comprador, no, clientes son los dos, ¿sí? O sea que obviamente lo computamos y le damos el tratamiento de cliente también, después siempre que para la WIF van a ser clientes ambos, ¿sí? No solamente que compra. A ver si coincidís conmigo, Simón, con esto. Cliente podría ser parte del negocio jurídico. Exacto. Cliente es el que es parte. Por ejemplo, el cónyuge o un apoderado no es cliente, pero sí el vendedor, el comprador, el acreedor, el deudor, el socio. En el ¿sí? caso del apoderado sería el representado, el vendedor o el comprador. Eso mismo. Ahora, cuando contestamos en la 24 la cantidad de clientes totales, se despliega en la 25 y 26 2 desmembramientos, llamémosle. Si yo contesté que tenía 80 clientes, ahora me pregunta, de esos clientes, ¿cuántos son humanos y cuántos son personas jurídicas? Bien. Fíjense que la suma de estos 2 desmembrados me tiene que dar igual a la totalidad de clientes. Si yo contesté 80 total y digo 60 humanos y 20 sociedades, me suma 60 más 20, 80. Claro. No podría fallar esta prueba. Tiene que ser exacta. Exacto. La 27 y 28, ya también vinculada a los clientes, nos va a preguntar cuántos de esos clientes que decimos que tenemos son residentes y cuántos son no residentes. Acá nos metemos con el tema de la residencia fiscal, ¿sí? Cuando yo tengo residente fiscal argentino, lo computo como residente, y para residente del exterior entraría en la pregunta 28 en la categoría de no residentes. La primera aclaración es básica. De la misma forma que si yo declaré 80 clientes, acá voy a declarar 78 residentes en Argentina y 2 no residentes, y la suma de la 27 y 28 me tiene que dar igual a la totalidad de clientes. De la misma forma que las anteriores, ¿sí? Porque estos son 2 clasificaciones del mismo número de clientes del que hablamos. Tengamos presente, aprovechemos esta pregunta, Laura, si nos permitís, sí, cómo no, a decir que el residente del exterior goza de buena salud y no desapareció como los dinosaurios. Sigue existiendo, porque muchos colegas dicen, no, ahora que no existe más el ITI ya no me importa si es residente. No. Tenga presente que el residente del exterior tiene obligaciones tributarias especiales previstas, si viene por representante, por la resolución 3285, que es representante de sujetos del exterior. Entonces, la calificación notarial de si se trata de un residente o un no residente sigue teniendo trascendencia, aunque no lo mandemos a la consulta famosa del ITI. Recalquemos esto porque vemos muchas dudas y conflictos con este tema en el notariado en general y en las asesorías. Entonces, obviamente, vamos a tener que ser consecuentes con el tratamiento que le dimos. Si nosotros hicimos X cantidad de escritura y tenemos 80 clientes y a ninguno le dimos el tratamiento de residente del exterior, acá vamos a poner 0, porque son aquellos clientes que con certeza sabemos que son residentes del exterior. Por ejemplo, el señor que viene con el pasaporte esloveno y no tiene otro documento y nunca vivió en Argentina y no sacó DNI, ese seguramente es residente del exterior, ¿sí? Pero hay otros casos que son medio border, medio grises. Entonces, por ahí, Laura hizo una compraventa con un señor que dejó un poder en el año 2014, declarando que vivía en Entre Ríos, y hoy no tiene la certeza de que ese señor
está viviendo en las Islas Galápagos. Ahora, si Laura hizo el pedido del RENAPER y le sale domiciliado en las Islas Galápagos, ahí ya se está noticiando de la condición de residente. Entonces, seamos cuidadosos acá en la respuesta y aprovechamos a que sean cuidadosos en el general de los residentes del exterior. ¿Y qué medida tendría que tomar ahí? Está bien, es para otra charla, pero bueno, algo rápido. Después por ahí, si nos queda tiempo con las preguntas, comentamos algo. Pero acá el secreto está, el que se quedó con dudas acá, que anote resolución 3285 de AFIP. Bien. Resolución 3285 de AFIP. Sí, cuando hablamos de residente del exterior, obviamente entra el que vino personalmente y el que lo hizo a través de un apoderado. Esta pregunta incluye a los dos. Exacto. Preguntas 29 y 30 son otra clasificación de los clientes que tienen que ver con los famosos PEP, persona expuesta políticamente, y con sujetos obligados. Acuérdense que cuando tenemos a un PEP, le tenemos que dar un tratamiento agravado de verificación porque está expuesto al delito de corrupción precedente del lavado de activos. Entonces tenemos que saber cuántos de esos 80 clientes imaginarios son PEP para tenerlos en un conjunto separado y un seguimiento especial. Entonces, por ahí de esos 80 tengo 3 o 4 o 7, ¿sí? O 80. Lo que no voy a poder tener es 100, porque nunca puede ser superior al número más general de clientes. ¿El tratamiento de los PEP tiene el mismo riesgo cuando es comprador que cuando es vendedor, o solo cuando es comprador? ¿O es una categoría que igual tengo que tener mayores cuidados? La categoría debo de tenerla clasificada y seguimiento en ambos casos, porque la noción de cliente, como explicaba Simón, es ambos sujetos. Pero es cierto que el que trae la plata para comprar es el que está más expuesto al riesgo de origen de fondos. En todo caso, si es el vendedor, lo que voy a hacer es mirar un poquito la escritura antecedente, la diferencia de valor entre lo que vende y lo que compró, etcétera. Pero se juega más la vida el comprador que el vendedor. Sí, de acuerdo a la calificación que nosotros hacemos al cliente, siempre al que está comprando es al que le vamos a pedir que justifique el ilícito de fondos. Por eso vamos a enfocar siempre más ahí, pero no deja de ser un cliente. Igual acordémonos que los mecanismos de lavado de activos, el que hoy es comprador, mañana es vendedor. Entonces, para comprar barato y vender caro, que es una forma de lavar, tiene la doble vía. Entonces, el escribano lo va a ver de un lado o del otro. Entonces, la mirada de cuidado del cliente riesgoso por ser PEP lo tiene de cualquiera de los dos lados. Perfecto, muy bien. La pregunta 30 es la última sobre clientes y nos dice que indiquemos la cantidad de clientes que revisten el carácter de sujeto obligado ante la UIF. ¿Sí? Entonces, bueno, eso también, cuando nosotros tenemos una actividad específica, el cliente va a hacer la declaración y ahí, si ya lo tenemos en el Excel, va a ser más fácil la búsqueda y bueno, si no tendremos que salir a revisar. Bueno, acá completamos la cantidad. Cualquier tipo de sujeto obligado. Un escribano que le hacemos una escritura, un fiduciario o cualquier otro sujeto obligado que haya intervenido en una actividad específica. Exactamente. En la pregunta 31 ya nos vamos hacia otro tema que me dice cantidad de empleados. Cantidad de empleados es el número general de empleados de la escribanía. Obviamente no se considera a sí mismo porque uno no es empleado de sí mismo. Entonces acá vamos a contemplar si tenemos un empleado, 2 empleados, 3 empleados, ¿sí? Empleado registrado, no hay otra forma de empleado que se me pueda ocurrir. Pregunta 32. Pregunta 32. Cantidad de empleados involucrados en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva. Es decir, ¿cuántos de esos empleados que yo tengo están vinculados a este tipo de, a la materia de lavado? Es decir, si yo tengo a alguien que hace mensajería, en alguna escribanía que por ahí grande o algo que no tiene trato con los clientes, no lo voy a incluir en esta pregunta. Bien. Sí.
Pero bueno, los que manejan protocolo y tienen algún tipo de atención al cliente y demás, deberían estar incluidos en la pregunta 32. Que me preguntan la cantidad. En cambio, la 33 es dedicación exclusiva a prevención de lavado de activos. Esto es muy raro que en una escribanía tengamos un empleado solo sobre esto. Podríamos pensar en una escribanía muy grande, que tenga muchos empleados y que uno solo se dedique a hacer las planillas, los seguimientos, las carpetas, pero la verdad que yo no conozco en este momento que exista eso. En general, todos hacemos de todo. Sí. Entonces acá yo voy a poner respuesta 0. Ninguno se dedica exclusivamente a la prevención. Esto en general se piensa para otros sujetos obligados mucho más grandes, como son bancos, entidades financieras, claro, casinos, que tienen un equipo de gente dedicada exclusivamente a eso. Claro. En la pregunta, esta es la de 33. Esta era la 33. La 34, si contamos con procedimientos y controles escritos y el famoso manual. Sí. ¿Te acordás, Laura, que el Consejo Federal encargó a 2 especialistas? Del mes de enero, me acuerdo. En enero del año pasado, de este año, perdón, estábamos armando eso, y creo que a partir de marzo o abril se mandó a todas las escribanías, y todos contamos con un manual que es claro. La respuesta número 1, sí, tenemos un manual que es claro. Creo que no hay otra respuesta. Sí, para los que no tienen el formulario a mano, esta pregunta 34 da 4 opciones. O sea que hay que elegir una de las 4. Y vamos a decir que tenemos un manual que es claro porque tenemos el manual que se brindó desde el federal. Perfecto. Aprovechemos al que no lo tiene, que recuerde buscar los mails, imprimirlo, mandarlo a anillar. Además de tenerlo a mano, tiene que tener una constancia de haberlo leído él y todos los empleados y firmar que lo leyó y lo entendió y lo pone en práctica. Sí, sí. Bueno, eso que comenta Julián es respuesta a la pregunta 35, que me pregunta si el personal involucrado en estas tareas de lavado tiene el manual, o sea, si lo ha leído, y si tengo constancia de que lo leyó y que lo aplica. Y también me da distintas opciones. Acá tenemos, vamos a decir que tenemos un manual, el personal lo conoce y existe constancia de ello. O sea, porque vamos a tener la respuesta número 1. Claro, de que lo conocen y lo aplican. Bien. 36. ¿Cuenta con un plan de capacitación anual? Bueno, casi todos ya han tenido el curso anual del año 2024. Algunos lo han hecho con Simón y conmigo, otros lo han hecho de acuerdo a sus colegios, otras opciones que había. Acá la respuesta es, bueno, hay 5 respuestas posibles y dice, sí, tenemos un plan de capacitación anual, uno general para todo el personal y otro específico para el personal profesional en materia de prevención de lavado de activos. O sea, ahí cada uno verá cuál es el que le compete más. Yo creo contestaría, sí, tenemos un plan destinado al profesional en materia de lavado de activos. Acuérdense que los empleados, si bien tienen que estar capacitados, no es obligatoria la capacitación. Entonces, yo contestaría la respuesta número 2. Tengo para el profesional sujeto obligado. ¿Y cuál es la 4? Que acá está... La 4 no tenemos un plan de capacitación, pero sí hemos recibido capacitación en el periodo solicitado. Claro, esa también es una respuesta posible, ya que... Porque está en el instructivo. Exacto. Sí, esa también es posible porque un plan de capacitación podríamos no tenerlo, pero recibimos la capacitación por parte de algún organismo, por una universidad, etcétera. O sea, pero el 2 es más lindo, me gusta el 2. El de Julián. Vamos más, ¿no? Como que sí, estamos en un plan de cómo lo vamos a hacer. La 2 o la 4 son respuestas posibles. Bien. En la 37 se nos preguntan las tecnologías o sistemas que aplicamos para la prevención de lavado. Acá hay un montón de cosas muy sofisticadas que tienen que ver con los bancos, las compañías financieras. Yo las voy a ir citando y creo que el escribano va a tener una sola, pero vos me vas a corregir, Simón. Software de detección de transacciones sospechosas, en general existen, pero no tenemos.
herramientas de análisis de comportamiento del cliente, no tenemos. Plataformas de monitoreo de transacciones en tiempo real, no tenemos. Sistemas de identificación y verificación de clientes. Acá podríamos pensar que el RENAPER es de algún modo una forma de identificación, pero entendemos que la verificación tiene que ser mucho más integral, y por ahí algunas escribanías me decían, bueno, yo algunos clientes los paso por el Veraz o por el Gnosis, y ahí podrían llegar a contestarlo. Yo creo, en mi caso no sería ese. La quinta es auditoría de registros de acceso y actividades del sistema, que ni siquiera lo entiendo, así que menos voy a poner esa opción. Y la penúltima es la que me parece más razonable, que son, utilizamos sistemas básicos, como el Excel u otro similar. Ese me parece que es el más correcto. Y la última es, tenemos registros de papel. Bueno, tenemos un poquito más de sofisticación que los registros de papel, por eso apelamos a los sistemas básicos como el Excel. Sí, la pregunta permite hasta 5 opciones, o sea que si alguno entiende que va más de una, no hay ningún problema de que seleccione las que considere. Bien. Después, la 38 dice, ha tenido alertas de operaciones inusuales durante el periodo solicitado. Recordemos que el periodo es marzo-septiembre y que la operación inusual es esa operación que me genera alguna alerta o yo advierto alguna inconsistencia por el perfil del cliente, el tipo de operación que está haciendo o lo que sea, de la cual tenemos que llevar un registro, pero que no concluyo que tengo que emitir un reporte de operación sospechosa, que no llego a esa conclusión, o sea, no llega a un ROS, pero sí es inusual. Entonces me pregunta si en este periodo tuve alguna. Y acá también tenemos distintas opciones. La primera, sí, fueron analizadas y los casos que corresponden se reportaron. Sí, pero algunas fueron cerradas sin ser analizadas. No hemos tenido alertas de operaciones o no tenemos sistema de alerta de operaciones. La 3 es la más razonable. Bien. Como que no tuvimos sospecha ni inusualidades. La pregunta 39 es sobre la fidelidad. Pero si alguno es medio picaflor de escribano, que no conteste nada negativo, sino que simplemente es la fidelidad de haber llenado este formulario de acuerdo a la veracidad de la información que tiene en sus registros. Ahí cierra. Esto es simplemente a los efectos estadísticos, no otra cosa. Sí. Bueno. Una aclaración, una diferencia del anterior que se reformuló, el otro se contestaba bajo declaración jurada y no tiene esa manifestación de que la información que estamos brindando la hacemos bajo declaración jurada. Bien. Pero el escribano siempre dice la verdad, así que es fiel. Exacto. Bueno. Ahora sí dejemos abierto las preguntas, Laura. No sé si vos, que sos la privilegiada, querés preguntar algo mejor antes de todos los demás. No, yo ya pregunté varias cosas. Bárbaro. Bueno, acá la primera pregunta es si el vivo queda grabado. Sí, queda grabado, así que pueden escucharlo para cuando estén ahí con el instructivo. Adjudicación de inmuebles por fideicomiso. ¿Solo por base imponible el valor que pongo es esa base? No van las adjudicaciones de inmueble en fideicomiso porque no es ninguna de las actividades específicas. Qué bueno. Luego, solo sumo montos de operaciones que superen los salarios mínimos vitales móviles. Esa es una de las actividades específicas. Las otras 3 no tienen monto. Así que vos tenés que sumar todo. Las sociedades, acabas una sociedad chiquitita, una SRL de 200.000 pesos, tenés que sumarla. Porque no hay umbral. Si haces una cesión de acciones por 1 millón de pesos, también tenés que sumarla, porque no hay umbrales. La única que tiene umbral es las compraventas. Claro, y que en las sociedades que se pone el capital social. El capital, sí. Luego, si se pagó en dólares, ¿tomamos la cotización de la fecha de la escritura? Exacto, la que surge de la misma escritura. Bien. Anita Montero, a quien le mandamos un beso, acá pregunta, ¿y si tenemos compras en pesos y dólares? Pasa todo a pesos. Todo a pesos. Ahí, a ver. Ahora que el peso es una moneda fuerte, es casi una recomendación la de Simón. Pasate todo a pesos. Sí. Ay, espera que desaparecen ustedes ahí. A ver. Por favor, no nos hagas desaparecer. No,
no, porque ahí está. Ahí lo Aprovechemos a decir que yo soy Julián Mantelli y él es Simón Lavaki, porque en Tucumán la pregunta más usual que me hicieron fue, ¿vos sos Simón o sos Julián? Entonces No, yo digo, yo no soy puedo Julián Mantelli. creerlo. Es que ya están muy mimetizados. Estamos fusionados. Luego, ¿cuándo vence la presentación? El El 10 de enero. 2025. Si me solicitan una protocolización de fideicomiso que no redacté. Chan. Ahí está está en el límite, está en el límite. Yo me animaría a decir que si es el contrato de fideicomiso completo, lo informaría. Bien. Porque me está pidiendo la estructura de un negocio jurídico, la conformación de una estructura, y en ese caso, si es que lo tuve que protocolizar, es porque la naturaleza era inmobiliaria con forma de escritura, que es lo que me dice el 1668, si mal no recuerdo, Código Civil y Comercial. Si sepa, no, esto ya está. Es como que no logro detectar. Compraventa en zonas de seguridad de frontera. ¿Se considera solo cuando alcanza el monto mínimo? No hay ninguna actividad específica que contemple esas cosas. Por ahí lo confunde la colega con lo que son RCM. Acá ninguna de las actividades específicas habla. Si la operación supera los 700 salarios, no importa si está dentro o fuera de la zona de frontera. Claro. Bien. La zona de frontera, Claro. perdón, la tenemos en cuenta los efectos del reporte, que ahí sí, RCM. para calificar actividad específica o no, no me interesa la ubicación del inmueble, ni del escribano. Bien. Ay, voy a ir. ¿Qué pasa si elimino esta pregunta? Ah, para tener más espacio. Bien. Después, las actas de depósito que hacen a la escribanía para constitución de SRL, ¿entraría en la actividad 2? Eso sería un fondeo. Fondeo, sí. Aporte y contribuciones a personas jurídicas. En el caso de mutuo de hipoteca de Banco Nación y bancos privados. Perdón, Pero esto, una aclaración. sí, Tengamos en cuenta que si nosotros hacemos la sociedad por escritura y el aporte es un solo acto, no son dos cosas distintas. claro. Porque cuando informamos que la sociedad fue por 50 millones de pesos, los 50 millones del aporte están relacionados. La idea de separarlo es cuando tenemos fondeos independientes de la Constitución, porque en la Constitución ya requiere un fondeo natural. Claro. Voy a eliminar. Preguntaste algo de un mutuo, bueno, eso no es una actividad específica, o sea que en ese caso no entraría. Mutuo de hipoteca. Luego, ¿el apoderado se considera cliente? Ya fue respondida que no. El apoderado. No, Sí, el apoderado no es cliente. No es. Si solo aporto bienes inmuebles al fideicomiso por valor, ese ya estaba, por valor base, ¿ves que? ¿A qué refiere el punto 17? A ver, vamos a buscar el 17. Realiza operaciones de organización de aportes o contribución para la creación o administración de personas jurídicas. Esto es el fondeo. Este es el fondeo. A personas y estructuras. O sea que luego, las actas de integración de capital se toman, es lo que preguntamos recién, ¿no? Exacto. Lo mismo, Si sí. son relacionadas o no con una constitución. No la informemos dos veces. Buenas tardes. Un registro de alta en el mes de octubre. No entiendo. Esa es muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Entendés? Esa está fuera de la obligación de presentar este reporte. Porque Alguien un que escribano que asumió en octubre no entra dentro del periodo. Y pensemos uno que asumió en julio, Laura. El que asumió en julio tiene que contestar julio a septiembre. Obviamente, de marzo a junio no tiene nada que decir, pero sí tiene que contestar
contestar el que asumió en julio, Claro. pero por el periodo que tuvo. El que asumió en octubre, no, nada. Nada, porque está fuera del periodo solicitado. Sí. Perfecto. Luego, Perdón, ¿sí, este Simón? requerimiento entendemos que es muy parecido a lo que va a ser el reporte sistemático el anual, pero no es el anual, ¿sí? Nos puede ayudar Claro. para ir pensando y armando cuando llegue la fecha para contestar el anual, que va a ser el año que viene. Habría que guardar la información. Claro. Para ese escribano que ingresó en octubre, en el anual probablemente va a tener unos poquitos meses que informar, pero este no. Exacto. Digamos algo práctico, Laura y Simón, cuando terminamos de llenar online, vamos a apretar un botón de enviar y nos va a dar un acuse de recibo. Es muy importante que el escribano imprima ese acuse de recibo, sin perjuicio de que también puede imprimir todo el formulario contestado para quedarnos. Lo que la UIS va a exigir es el comprobante del acuse de recibo, no todo el formulario. Pero si además queremos saber las respuestas que dimos, podemos imprimirnos todo el formulario. Tengamos presente que sería de buena técnica, de buena práctica, guardar ese acuse de recibo para los inspectores. Acuérdense que estamos terminando el primer año 2024 y ya en el 2025 están calentando los motores los inspectores de cada jurisdicción del Colegio de Escribanos para venir a inspeccionarnos. Entonces podrían decirnos, escribana Camejo, deme la constancia de que usted presentó el reporte de la encuesta. Claro, y también sería conveniente guardar todo eso que ustedes dijeron que primero es conveniente hacerlo en borrador, guardarlo porque nos va a servir para el anual. Exactamente, lo que se llaman los papeles de trabajo en el ámbito contable. Los papeles de trabajo, Exacto. claro. Exacto. Luego, si ya contesté el formulario anterior, No hace falta. o sea el instructivo cuando recién tenía el primer vencimiento, a ese se refiere, Sí. ¿no? Yo igual me voy a desmarcar de Simón acá, solamente para ponerle pimienta a la situación. Si bien es cierto que el mismo formulario dice que si lo contestaron ya está, yo creo que por una cuestión de uniformidad de la información, si algún colega ya lo contestó, yo le recomendaría que lo vuelva a contestar con la adecuación actual del formulario y tengamos presente que volver a informar anula el anterior. Esto también es importante para si alguno se equivoca. Si nos equivocamos, no nos descoloquemos ni nos pongamos nerviosos. Podemos volver a hacerlo y hacer uno nuevo anula el anterior. Entonces, mi recomendación es que si lo hizo por los periodos anteriores, conceptos extraños y que lo vuelva a hacer. Bien. Buenas tardes. Ya está, la del apoderado. No llegué a escuchar el ítem de lo que cobramos continúa. Entiendo que se referiría a la facturación. Pregunta optativa. Donación gratuita de inmueble a una asociación civil. ¿Es actividad específica? Sí, señora. Sí. Bien. El formulario es uno por registro, o el titular y el escrito lo tienen que hacer separado. Uno por registro. Uno por registro. Subsanación de una sociedad simple en un SRL. Subsanación. Sí, se considera constitución a los efectos jurídicos, así que entra en constitución, sí. Bien. Asociaciones civiles, ¿entra en constitución de sociedades? Sí, porque es personas jurídicas, no es sociedades, es personas jurídicas. Bien. Si ya presentamos, bueno, esta ya está, ya se contestó 2 veces. ¿Las permutas se notifican por el valor asignado? Se notifican. Con respecto a la permuta, vamos a decir que no está dentro de las actividades específicas, pero solo podemos interpretarla cuando la compensación en dinero supera los 700 salarios, que entraría por la transmisión de dominio, que se rige por las normas de la compraventa. Si yo te transfiero un inmueble a vos, Laura, mano a mano, no lo informamos y no es una actividad específica. Ahora, si yo te doy un inmueble que vale 200 millones y vos me das uno que vale 100, bueno, no me van a dar los números, pero que la diferencia
me da 170 Claro. millones o más, ahí sí. Bien. Ya están. Qué bueno que fue eso de ir borrando. Me gustó esa, no tenía esa práctica. Bueno, y no tengo ninguna otra pregunta. Voy a activar un poquito comentarios. Buenísimo, porque llegamos a las 19:01, Ah, así bueno, que estamos bárbaro. ya estamos, perfecto. Ideal. La concentración en una hora, para el que también lo vea diferido, que no se aburra tanto, en una hora se puede ver mientras cocina o mientras hace otra cosa, o mientras maneja. Mucha gente me dice, cuando manejo te escucho. Sí, así es muy útil. Una vez vine escuchando desde desde Santa Fe hasta acá una capacitación de Javier Moreira. Bien. Mira, justo que lo nombraste a Javier Moreira, digamos que los asesores del Federal estamos todos preparados para contestar todas estas preguntas relacionadas a requerimiento, y aprovechamos de mandarle un saludo muy especial a María Marta Cunio, que hoy es su cumpleaños. Así es un muy feliz cumpleaños para Marta, un abrazo para todos los asesores, para Gastón, para Javier, bueno, para ustedes, para María Marta. Gracias. Bueno, un nuevo agradecimiento en nombre del escribano Molina y un agradecimiento de parte mía como notaria de base para el escribano Molina y para ustedes que lo acompañaron y que hicieron todas estas gestiones para que pudiéramos prorrogar un poquito los días en esta fecha de tanto trabajo, que estamos todos muy, muy preocupados y encima llega el instructivo. Y ahora por esta forma de enseñarnos a completarlo, chicos. Gracias. Bárbaro. Muchas gracias. Bueno, gracias. Saludos a todos. ¿Querés activar comentarios por si a alguien le quedó alguna pregunta? Está activado, yo activado. Veo 5 comentarios. Está activado, excelente, gracias. No lo vemos. Yo no lo veo. Gracias. A ver, acá hay alguno más largo que puede ser una pregunta. Importante la aclaración y cambio de criterio desde la UIF respecto de la posibilidad de enviar una presentación de nuevo formulario que anula la presentación anterior para casos de equivocaciones. ¿Cómo es eso? Julián, te está Claro, cuando yo contesté el formulario y por algo me equivoqué o me olvidé de algo o me arrepiento, puedo volver a hacerlo y el segundo formulario reemplaza el primero. Ah, qué bueno, muy bueno, muy bueno. Muy bien la aclaración, Federico. Excelente, excelente. Desde Formosa, gracias, muy claro todo, excelente. Los formularios, ¿a dónde los conseguís? En la página de la UIF, ¿no? Con nuestra clave. Pero para entrar a contestarlos con la página de la UIF. Pero el formulario vacío lo va a mandar cada colegio. Nosotros ya desde el Federal salió hoy, así que mañana, bueno, ya lo tienen los colegios, mañana van a empezar a recibirlos seguramente en sus escribanías. Enhorabuena. Sí, una aclaración. El formulario llegó por notificación masiva, creo que la fecha es del 6 de diciembre, donde aparece la leyenda que explica un poco el vencimiento y demás, y ahí hay un link donde apretás y te remite al formulario. No llega el formulario por separado. Desde la notificación se accede. Acá vamos a hacer una aclaración, porque dicen, las operaciones realizadas entre julio y marzo de este año quedan sin informar. No, ¿Cómo entre julio? De marzo a septiembre está incluido. Claro, debe ser una marzo a septiembre. Marzo a septiembre. Bueno, no sé, chicos, porque ustedes también tienen sus obligaciones posteriores a esta capacitación. Bueno, muchas gracias por la atención, Laura, gracias al Consejo por convocarnos y quedamos a disposición siempre para cualquier aclaración. Gracias a ustedes por la ayuda de siempre, que siempre nos brindan, nunca tienen problema, los llamamos y siempre están ahí. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos los colegas del país. Saludos a todos y felices fiestas. Igualmente, felicidades. Adiós.